Hola, mi nombre es Rosa Listet Rivera Alvarado. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 2101-6529. La licenciatura que estoy estudiando es Derecho. El módulo se llama Derechos Humanos en el ámbito internacional. Este es el reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesor es Diana Patricia Josefina Orcasitas. La fecha de elaboración es 18 de septiembre del 2024. En este reto se pide leer dos casos que se muestran a continuación y describir y responder lo que se solicita en cada uno de ellos. En el caso 1 nos dice que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a la barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos del personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí existe responsabilidad del Estado mexicano debido a que, como se establece en su artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. En este caso observamos una violación a los derechos humanos de Ana, los cuales, como establece la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en su artículo 1, nos establece que discriminación racial es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, social, cultural o en cualquier esfera de la vida pública. Ana está siendo víctima de un acto de discriminación racial por parte de las autoridades por su religión, cuando en el artículo 5 nos menciona que los estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: el derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución. También el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, que nos establece que todo Estado parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones por parte de ese Estado de cualquiera de los derechos estipulados en la presente convención. Mientras que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 1, establece que es obligación de los estados, en este caso el Estado mexicano, respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Podemos ver una violación a los siguientes derechos. En el artículo 7, el derecho a la libertad personal. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Las autoridades no debieron detenerla ni tenerla incomunicada, pues toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales. En los estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza. A su vez, en el artículo 12, libertad de conciencia y de religión, se violó este derecho debido a que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. También se violó el derecho que se establece en el artículo 13, que es libertad de pensamiento y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oral, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. El artículo 46 nos establece que para una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 y 45 sea admitida por la comisión, se requerirá que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación, solicitará informaciones al gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso. Sin embargo, en casos graves y urgentes puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan solo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede conocer casos que se relacionen con la aplicación o interpretación de la Convención, siempre que los Estados partes involucrados reconozcan su competencia contenciosa. En el caso número 2, dice: durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio
particular de los habitantes un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Es responsabilidad del Estado mexicano debido a que éste debe de dar atención primaria, es decir, la asistencia sanitaria esencial al alcance de todos, así como extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. El Estado mexicano también tiene la responsabilidad y la obligación de dar inmunización contra enfermedades infecciosas, debe de prevenir y dar tratamiento de las enfermedades. El señor Andrés es una persona en estado indigente. Es obligación del Estado brindarle educación sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud y cubrir sus necesidades de salud y a las personas que pertenecen a un grupo de más alto riesgo y vulnerabilidad. A su vez, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 12, establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Se violentó este derecho al ser expuesto en redes sociales por un funcionario público. También en la Declaración reconoce en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tienes asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Mientras que analizando el protocolo en materia de derechos económicos, sociales y culturales de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, en su artículo 9, nos dice que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Así que México, al reconocer su competencia en este tratado, tiene la obligación de cumplir lo que se establece. En el artículo 12 establece que los Estados partes presentes del pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas. En conclusión, podemos ver en estos dos casos que el Estado mexicano tiene la responsabilidad ante tales violaciones a los derechos humanos al ser cometidos por parte de las autoridades, y es su deber garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Es de suma importancia que el Estado mexicano cumpla con lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de los que forma parte para promover el respeto
la protección y las garantías de los derechos humanos. Gracias.